Vivo en un flujo constante de acontecimientos desde la mañana hasta la noche, resolver cosas con alguien, ganar dinero, alegrarme y entristecerme. Hoy es mi cumpleaños. En este día siempre miro atrás para resumir lo que he vivido. Vuelvo a ver una carrera constante. Todo este año ha pasado volando como un tren expreso a toda velocidad. La misma calle, el mismo día. ¿Cuántos más me quedan? Todos pasarán volando como este. ¿Qué habrá al final? ¿Un monumento como este? Los descendientes vendrán con flores. Sí. ¿Por qué debería importarme? ¿Dónde estaré? ¿Alguien vivo podrá ayudarme? Espera. Tengo la sensación de que me estoy perdiendo el punto. Lo más importante es, ¿qué será lo siguiente? Cuando nos enfrentamos a la inevitabilidad de la muerte, empezamos a comprender que no somos más que pequeños engranajes en el enorme mecanismo del sistema que, gracias a nuestras ilusiones y nuestros tontos deseos, se metió en el sistema global del engaño, vive como todo el mundo y muere como todo el mundo, y tendrás un pase para el paraíso. Pero, ¿qué es el paraíso y existe realmente? ¿Y dónde buscarlo? ¿Sabe que desde hace 6.000 años el tema de recordar a los muertos está ampliamente popularizado y cuenta con el apoyo activo de las masas mediante ritos y rituales en todo el mundo? La violación de estas tradiciones se considera una manifestación de falta de respeto a la memoria de los antepasados. ¿Pensamos realmente en lo que nos ocurre a nosotros, personas vivas, durante la conmemoración de los difuntos? Analicemos esta cuestión. Cada nación tiene sus propios rituales, tradiciones y ceremonias. He aquí algunos ejemplos. En la ortodoxia, se acepta generalmente enterrar al difunto al tercer día y luego velarlo varias veces. La Iglesia recomienda recordar al difunto con la mayor frecuencia posible, ofrecer alimentos dulces, sirviendo notas y poniendo velas para el difunto, ordenando un servicio conmemorativo. Cada mañana el creyente debe recordar al difunto en oración. El catolicismo tiene tradiciones similares con algunas diferencias en cuanto a los días conmemorativos. Solo a los católicos se les recomienda rezar por el difunto también antes de acostarse. Los budistas de China han inventado una solución original. Fueron los primeros en abrir un banco del más allá, que emite dinero y tarjetas de crédito del inframundo. En China se cree que el dinero es necesario para que los muertos tengan una vida digna después de la muerte y para sobornar al Señor del infierno durante el juicio. Y los budistas de Japón, en los días de Obon, conmemoran a sus antepasados difuntos ante el altar del hogar con tablillas en las que están inscritos los nombres de los fallecidos. Y a través de ellas se comunican con los muertos como con los vivos. En el judaísmo, el periodo principal de luto dura 7 días después del funeral, siendo especialmente importantes los 3 primeros días, los 3 días de luto, los días del duelo personal más profundo. Los judíos recuerdan a los muertos 4 veces al año en días festivos. Al recordar al difunto, la persona se conecta con el mundo de los muertos. Es un mundo invisible. Oculta muchas cosas que son peligrosas para el ser humano en el plano energético y pueden tener graves consecuencias en el plano físico, deterioro de la salud, problemas en las relaciones entre las personas y trastornos mentales. Los chamanes, brujos y hechiceros siempre lo han sabido. Utilizan este conocimiento en sus prácticas y se lo cuentan a la gente. El conocimiento de que al dirigirnos a los muertos les damos nuestra energía vital ha sobrevivido hasta nuestros días. Los magos modernos lo saben. En general, el cementerio como tal, ¿para qué los tenemos? ¿Por qué? Bueno, para mí la tierra es de alguna manera.
A grandes rasgos, vivimos en un cuerpo que luego simplemente muere. Y quemarlo es lo más fácil, deshacerse de él y olvidarse de él. Es mejor para el alma que esté en el cuerpo. Por supuesto. ¿Por qué atar el alma a un lugar? ¿Para qué sirve? Está unida al lugar donde está enterrado el cuerpo. Por supuesto. ¿Y por qué atarla? Porque si una persona realmente quería vivir, no quería morir, entonces por supuesto que se apega a algunos. Entonces camina, viene a sus seres queridos en sueños. Viene. No todo el mundo entiende de inmediato que han muerto. Según yo, de acuerdo con mis propios sentimientos, cuando tuve algunos momentos de ese tipo, comprendo que no todo el mundo lo entiende. Es decir, si una persona muere al instante y simplemente no lo entiende, es mejor no atar, por supuesto. ¿Para qué? ¿Y de dónde viene el ritual de enterrar el cuerpo en primer lugar? Después de todo, antes de... El cristianismo. Fue impuesto. Por supuesto. Fue impuesto. Porque lo que el cristianismo no podía afrontar, se introdujo en la fe cristiana. La misma Pascua es absolutamente antigua, solo un poco retorcida. La misma Pascua, las mismas fiestas en la rueda del año, el solsticio. Todo fue erradicado, quemado y no existía en ninguna cultura tal cosa como enterrar a los difuntos. Se impuso más tarde. En mi opinión, es mejor no ensuciar la tierra. ¿Para qué? ¿Qué quieren los muertos? ¿Para qué lo necesitan todo? En primer lugar, energía. Soy completamente impotente. Quiero decir que están constantemente comiéndose mi energía, entre comillas. Así que no puedo hacer nada. En segundo lugar, esa gente que viene, por ejemplo, veo que un difunto viene a él. Él dice, por ejemplo, Vladimir. Yo digo, bueno, Vladimir ha venido por ti. Y ya dicen lo que quieren transmitir a esa persona. Quiero decir que ha venido una hermana, su hermano Vladimir ha muerto. Vamos a preguntarle qué quiere transmitir o, por ejemplo, qué diría él. Así que 50 minutos de recepción pueden durar hasta 3 horas. Lo que él diga, yo lo transmito palabra por palabra. Y de ahí viene la información, la necesitan. La propia gente la pide. Y el muerto ya sabe que quiere esa información. Así que en primer lugar, ¿quieren energía? ¿Puedes describir qué tipo de energía necesitan? ¿Tú qué crees? La energía que hay en mí, la energía vital. Los muertos la necesitan. Incluso esa persona muerta que ha traído a su pariente, a su amigo, que quiere saber algo de él, ha venido por tu energía o por la energía de esa persona que te ha traído. No, si estaba con esta persona en particular con la que vino, y siempre está con él, por supuesto que se devora a esta persona, entre comillas. Si estoy en contacto con él, soy yo o los dos a la vez. Así que como que nos succionan las energías vitales. No recomiendo a la gente que vaya mucho a los cementerios, al fin y al cabo, lo vivo está vivo, y están los muertos, hay muchos de ellos. Y en cualquier caso, simplemente paseando por el cementerio, hay tal atmósfera allí que una persona no siente que está perdiendo energía. Se siente cómodo, tranquilo y muy pacífico, hay una energía de paz muy contagiosa, pero al cabo de un rato. Quiero decir que una persona puede sentirse tan cómoda allí que algunas personas me dicen que incluso les gustaría tumbarse y dormirse allí. Es tranquilo, pacífico. Pero al cabo de un rato una persona siente que ha sido devorada en el mejor de los casos. En el peor, puedes llevarte a alguien contigo. Tiene que tratar con los difuntos en su consulta. ¿Contactar con ellos? ¿Por qué contactar con ellos? Ellos mismos contactan. Yo no practico el mediumismo, la comunicación con los muertos y demás, pero en mi práctica a menudo vienen personas que están unidas al difunto. Es decir, una persona murió en una familia, se le lloró durante mucho tiempo, no podían dejarle marchar y se quedó aquí. Por regla general, esas personas muertas toman energía. No pueden permanecer aquí de otra manera. Pueden permanecer aquí solo si se alimentan de la energía vital de otra persona, que llora por él.
Esto suele afectar muy negativamente a la persona que está viva. Al final, el muerto también puede llevarse consigo al vivo, aunque no deba. Por ejemplo, según el hito de la muerte, no está predestinado. Sí, me ocupo de esos casos. Entonces los llevó corriendo al cementerio, para que se vayan. Porque no pueden irse y tampoco pueden estar vivos, así que se quedan colgados alrededor. Si tales muertos están aquí durante mucho tiempo, se convierten en entidades muy duras que odian a todo el mundo. Porque al principio el alma tiene una conciencia residual, es decir, recuerda quién es, por qué murió, se aflige y echa de menos. Más tarde esta conciencia residual se borra y solo queda el deseo de vivir. Como esta alma no ha ido al renacimiento, permanece aquí y lo ve todo, como vive la gente, come, bebe, ríe, sonríe, camina, nada, hace las cosas cotidianas. Esta alma también quiere hacer esas cosas, pero no puede. Y al final, esta conciencia empieza a borrarse y aparecen entidades espeluznantes que odian y empiezan a hacer daño. Tales almas se convierten en todo tipo de espíritus malévolos y fantasmas que arruinan la vida de la gente, que conscientemente arruinan, porque odian. Tales almas hay que dejarlas ir. No se van después, ¿verdad? Se quedan entre los mundos. Sí, hay que dejarlas ir. Quiero decir que tienes que hacer ciertas acciones para dejar que esa alma suba. Porque está atrapada aquí, no puede irse por sí sola. No puede hacer eso, ya que simplemente no recuerda quién es y lo que es. Solo recuerda que debe odiarlos. Quiero decir que al principio los odiaba porque viven y ella no, y luego solo los odia, y no recuerda nada más. ¿Por qué es importante que sean conmemorados? La memoria es energía. El recuerdo, la oración es todo lo que les das. Es una carga de energía bastante fuerte. ¿Se alimentan de ella? Por supuesto. Hay otro punto interesante. Cuando conmemoras espíritus hambrientos, se alimentan de nuestra energía. Y existe esta práctica en las religiones. Casi en todas las religiones se conmemora a los muertos. ¿No hacemos lo mismo todos los días cuando recordamos a nuestros familiares? Lo hacemos. Entonces les damos de comer. Por supuesto. Y por eso los vemos en sueños, como un recordatorio. En los sueños, depende de cómo los veas. ¿Qué ves en tu sueño? De hecho, no siempre se trata del recuerdo. Puede tratarse de un signo determinado. Pero en cuanto a la conmemoración, el recuerdo, la Pascua, todas esas fiestas. Es interesante que en Pascua recordamos a nuestros familiares, y en el paganismo es Ostara. En realidad, en todas las fiestas paganas del año, que coinciden exactamente con nuestras fiestas religiosas, se conmemora a los parientes fallecidos. Y la apelación a los familiares se considera generalmente en todas las religiones como una parte muy, muy importante de la vida de una persona, para recordar a los parientes fallecidos. En consecuencia, hay cierto poder en ello. La misma tradición no puede durar tanto tiempo, y ha sido durante 2000 años y nadie sabe cuántos años antes, si no funciona. Hoy en día, los científicos también han empezado a estudiar este tema. Cuando venimos a la iglesia, si vienes con el alma abierta, con el corazón puro y con alegría, se siente este surgimiento, tanto durante el servicio, y cuando solamente vienes a poner una vela allí. En el cementerio el estado es completamente diferente. Bueno, en los cementerios en los que hemos medido, no voy a hablar de todos, no sé lo que pasa en el cementerio de Komarovo, tal vez la situación sea completamente diferente allí, pero en los lugares en los que hemos medido, hay típicas zonas geonegativas. Quiero decir que ejerce presión sobre la gente y estar allí durante mucho tiempo suprime el estado, por supuesto. En general, solemos ir al cementerio para conmemorar a alguien o a un funeral. Nos quedamos allí un rato y luego nos vamos. Pero, ¿por qué la tradición de conmemorar a los muertos es tan popular en la sociedad y cuenta con el apoyo de la propia gente? La gente suele querer ayudar a sus familiares fallecidos, pero ¿lo hacen realmente? Esa es la cuestión. Sin embargo, no se sabe cómo, digamos, no regalar la vida,
sino mantener una subpersonalidad. Al fin y al cabo, si nos enfrentamos a la verdad, no es apropiado que los vivos alimenten a los muertos. Es decir, no está bien compartir la propia vida con los muertos. Pero tampoco podemos olvidarlos. Y aquí surge también una pequeña disonancia interior. Por un lado, hay personas queridas que han fallecido y existe el deseo de ayudarlas. Hay varios ritos para ello, muchos métodos diferentes. Sin embargo, cuando los recordamos, cuando nos preocupamos por ellos, incluso un recuerdo trivial que nos conmueve por dentro, es exactamente compartir la vida con ellos. Alivia su estado durante un breve periodo de tiempo, pero no resuelve su problema, mientras resulta que perdemos la oportunidad de la realización espiritual. De nuestra realización espiritual, en cierto sentido es así. Intercambiamos la vida porque la compartimos con una subpersonalidad debido a nuestras penas que provienen de la conciencia y de todo. Y tendremos que recordarlas también, porque no tenemos otra cosa que hacer, la conciencia nos las recordará, y ellas se recordarán a sí mismas, y así sucesivamente. El tema es muy grave y agudo, diría yo, por un lado. Si nos fijamos en lo beneficioso que es esto para el sistema, cómo promueve este culto a la subpersonalidad, cómo promueve el hecho de que debemos recordarlos y conmemorarlos, es bastante agudo. Pero aquí, como usted está diciendo, y tiene toda la razón en este caso, que se establecerán instituciones enteras sobre la base de este conocimiento, que distorsionarán y apoyarán precisamente el culto a la subpersonalidad, ¿no es así? ¿Quién soy? ¿Para qué he venido a este mundo? Soy periodista, pero es mi profesión. Una mujer, pero es mi género. Una madre. Son solo papeles que interpreto. Es solo una parte de mí. Todo en este mundo tiene un principio y un final. Yo también dejaré este mundo algún día. Y sin embargo, siento que hay algo más en mí, algo real, querido, incomparable a cualquier otra cosa. Algo que nunca muere. ¿Pero qué pasará después? ¿Cómo pueden todas estas lápidas, todas las cosas que la gente hace aquí, ayudar a los que ya están allí? Los funerales son uno de los aspectos más tristes y desagradables de la vida humana. Es muy duro separarse para siempre de la familia, los amigos y los seres queridos. Pero así es como está estructurada nuestra vida, tarde o temprano cada uno de nosotros se enfrentará a un funeral. Todo en este mundo tiene un principio y un final. Y la mortalidad de la materia es una de las leyes básicas del mundo material. No es de extrañar que haya muchas supersticiones y creencias relacionadas con este rito funerario tan lúgubre y aterrador. El cristianismo aún mantiene tradiciones que se remontan a siglos atrás. He aquí algunas de ellas relacionadas con el difunto: se cierran los ojos del difunto, se viste a las doncellas con ropas de novia, hay que tapar los espejos y mucho más. Además de los signos sin sentido, hay otra recomendación importante: las mujeres embarazadas y los niños pequeños no deben ir a un funeral. Exactamente esta debe seguirse. Porque los conceptos de vida y muerte son opuestos entre sí, aunque sean sucesores. Las mujeres embarazadas y los niños tienen la energía debilitada, por lo que visitar los cementerios puede conducir a la recogida de energía negativa totalmente innecesaria. Los judíos tienen sus propios signos y rituales asociados a los funerales. Tras el funeral, cuando la persona está oculta bajo tierra, los familiares deben rasgar las vestiduras cerca del corazón. Esto simboliza la salida de las emociones de pérdida y dolor. Las tradiciones del judaísmo no permiten mirar a la persona fallecida. Entienden que el difunto debe ser recordado como vivo, no como muerto. El embalsamamiento y la incineración están prohibidos en el judaísmo.
¿Sabe que hay pueblos en el mundo moderno cuyos rituales funerarios para los muertos pueden escandalizar a cualquiera? Estas personas creen firmemente que observando sus ritos funerarios habituales, los difuntos van al cielo. Esto significa que ellos también irán al cielo si sus seres queridos siguen esta tradición. Los inusuales ritos funerarios de distintos pueblos pueden decirnos mucho no solo sobre cómo vive la gente, sino también sobre cómo se entienden la muerte y el más allá en su entorno. Entierros suspendidos. Se cree que los miembros del grupo étnico chino Bo fueron los primeros en empezar a colgar ataúdes. Las sepulturas encontradas más antiguas de este tipo fueron hechas hace 2500 años en la zona china de las Tres Gargantas, Kutang. El desfiladero de Kutang es famoso por la grandiosidad y lo escarpado de sus acantilados. La gente creía que las montañas eran una escalera entre el mundo terrenal y el celestial. Además, los habitantes querían evitar que los muertos fueran profanados por enemigos y animales. También era una forma de salvar valiosos terrenos para la agricultura en zonas donde la tierra escasea. Se han encontrado ataúdes similares en rocas de Filipinas e Indonesia. Entierros en pantanos. En la Edad Media, la gente no solo se ahogaba con frecuencia en las ciénagas de Europa, sino que también sumergía deliberadamente a sus muertos en ellas, haciendo un gran servicio a arqueólogos y antropólogos. La composición química de los pantanos conserva los cadáveres en condiciones casi perfectas de forma indefinida. Según la religión hindú, los cuerpos de los hindúes fallecidos se incineran a orillas del Ganges, y las cenizas se esparcen sobre su superficie acuática. Con frecuencia, las castas más bajas de la sociedad india, que no pueden permitirse incinerar, a sus parientes muertos arrojan los cadáveres o restos medio quemados al agua para deleite de peces y carroñeros. Otros realizan rituales de purificación para lavar sus pecados. Otra espeluznante tradición ritual que aún existe en el hinduismo es el sesi, según el cual una viuda debe ser quemada con su marido muerto. No es infrecuente que una viuda sea inducida a entrar en la hoguera por sus parientes o miembros de la comunidad. El sesi sigue existiendo en la India, sobre todo en las zonas rurales. Automomificación. El Sokushinbutsu es un extraño ritual que escapa a toda comprensión. Existió en Japón desde el siglo XI hasta el XIX. Al tratarse de un ritual religioso más que de una forma perversa de suicidio, es un proceso que consta de varias etapas. En primer lugar, los monjes solo comían frutos secos y semillas del bosque local, como resultado de lo cual desaparecía la capa de grasa. Después comenzaba la siguiente etapa, la mortificación de la carne, en la que el monje solo comía cortezas y raíces de árboles y bebía una cantidad mínima de agua. En la tercera etapa, el monje solo bebía tés especiales infusionados con la savia del árbol de la laca. Si, a pesar de todas estas torturas, la persona seguía con vida, se arrastraba por sí misma a través de una estrecha hendidura hasta una bolsa de piedra que se suponía que se convertiría en su tumba. Si la momificación tenía éxito, el cuerpo se exhibía como una manifestación divina de Buda. Entierros celestiales. El ritual funerario local del Tíbet consiste en dar de comer los cuerpos de los difuntos a los buitres. Cuando muere un tibetano, un lama recita oraciones del libro tibetano de los muertos sobre su cuerpo durante 24 horas. Al cabo de 3 días, el amigo más cercano lleva el cuerpo envuelto y bendecido por el lama al lugar de enterramiento. Allí se corta el pelo del difunto, se corta el cadáver con cuchillos y hachas y se trituran los huesos, mezclándolo todo con harina.
Los buitres completan el trabajo de deshacerse de los restos, y los perros salvajes a menudo les ayudan. Desde tiempos remotos, la tribu Angu ha aterrorizado a sus vecinos con sus actos de canibalismo. Y hoy en día, la gente desprevenida se escandaliza ante un ritual funerario insólito. Momifican los cuerpos de sus muertos ahumándolos en caliente. Semejante ritual no se ve hoy en ningún otro lugar de la tierra. Ahuman a sus muertos en el humo. Cuando la momia está lista, la llevan a la montaña y la colocan en una cesta especial, o en una silla, con todos los honores posibles. Los Angu creen que las momias de guerreros colocadas en la roca frente a la aldea se convierten en guardianes y protectores de su pueblo frente a los malos espíritus. Durante las celebraciones y los acontecimientos importantes en la vida de la tribu, las sacan de los acantilados y las llevan al poblado, donde les hacen diferentes signos de respeto, y luego las devuelven a su lugar. En el Pacífico Sur, los habitantes indígenas tienen rituales inhumanos. La ceremonia funeraria de los nobles va acompañada del brutal asesinato, estrangulamiento, de familiares, amigos y esclavos del difunto, que pueden llegar a ser hasta 20 personas. Las primeras víctimas son sus cónyuges. Los indígenas y sus sacerdotes creen que en el mundo de los espíritus pueden servir al difunto. Algunos viven para vivir, y otros para morir. A la mayoría de nosotros, no nos gusta pensar ni hablar de la muerte, pero no a todos. Para los habitantes del distrito de Toraja, en la isla indonesia de Sulawesi, los muertos forman parte de la vida cotidiana. Cada 3 años celebran el festival Manene. Manene es una ceremonia de purificación de los muertos. Durante este festival, los lugareños sacan a sus muertos de las tumbas, lavan sus cuerpos, se hacen fotos con sus familias, y luego devuelven los ataúdes a las criptas. El llanto y el luto están prohibidos durante el ritual. Una parte obligatoria del Manene es hacerse una foto con el difunto. Algunos Toraja contratan a un fotógrafo profesional para un retrato familiar. La generación más joven se hace selfies con el difunto. Los Toraja tienen una actitud especial hacia todo lo relacionado con la muerte, y el funeral es uno de los acontecimientos más importantes de la vida. Antes de acabar en la cripta, el difunto puede ser vecino de sus familiares vivos durante muchos años. Durante todo este tiempo, los familiares cuidan a diario del cadáver, que se conserva con formol. Lavan y visten al difunto, le traen comida y cigarrillos, los invitados le visitan. Por la noche, hay que mantener encendidas las luces de la habitación donde se encuentra el ataúd. Durante el funeral, los familiares del difunto deben sacrificar búfalos que, según la creencia de la gente, llevarán el alma del difunto al cielo. Creen que los búfalos son animales fuertes, que pueden abrir las puertas del cielo. Los Toraja se pasan la vida ahorrando dinero para sus propios funerales, y los de sus parientes. Para ganar ese dinero, los Toraja tienen que salir de casa para ganar dinero, sobre todo hacen negocios o trabajan en las minas. Los Toraja creen que después de enterrar a una persona, esta pasa por varias etapas del más allá y acaba en Puja, el lugar donde su alma se reencarna. Los Toraja siguen considerando a los muertos como parte de la familia, e incluso hablan de ellos en presente. En la cultura Toraja, el estatus de una persona y su familia viene determinado por cómo se le entierra, no por cómo vivió. Pero lo más valioso para una persona es la vida. Hoy en día hay miembros del pueblo Toraja que quieren salir de este círculo en el que no tienes elección, en el que tienes que trabajar toda tu vida para ganar dinero para un funeral fastuoso. Huyen, se casan con forasteros, y no mantienen contactos con sus parientes. Ciertamente, se puede comprender a estas personas que quieren romper este círculo vicioso.
Como vemos, los ritos funerarios son una parte natural y habitual de la vida para muchos. Mediante la observación de ritos y signos, la gente intenta ayudar al difunto en su destino de ultratumba, asegurar su propia vida y apoyar a los muertos en este mundo. Pero, ¿a quién ayudamos realmente? En cuestiones del destino después de la muerte, todo está, por decirlo de forma educada, distorsionado, retorcido, además a propósito, debido al miedo, debido a la falta de comprensión. Pero la mayoría de las veces a propósito, lo que en realidad no es sorprendente hoy en día, la gente tiene miedo de hablar de ello porque no tiene nada de qué hablar, simplemente hay ignorancia respecto a lo que sucede. Aunque, de nuevo, en la antigüedad, la gente sabía lo que ocurre, por qué y cómo. Es un proceso físico natural, es absolutamente natural. Ya sabes, como una manzana que cae sobre la cabeza, acabo de recordar a Newton. Si una persona está sentada bajo un manzano, una manzana se desprenderá y caerá sobre su cabeza, independientemente de su nacionalidad o religión. Cualquier persona sentada bajo un árbol, bajo un manzano, si le cae una manzana justo en la cabeza, entonces le caerá. ¿Por qué? Por las leyes de la física, amigos. Y aquí es lo mismo, las triviales leyes de la física. Bueno. Genial. Entonces es lo mismo para todos. Bueno, pero no lo queremos. Realmente no lo queremos. ¿Ven? Resulta que en una religión debe suceder así, en otra religión debe suceder de otro modo. Mientras que a una manzana, francamente hablando, no le importa su color de piel, su estatus o su creencia religiosa, simplemente cae. Lo mismo ocurre con el destino después de la muerte, ocurre exactamente igual para todos, absolutamente para todos. Entiendo que algunos puedan argumentar, nosotros lo tenemos de esa manera, nosotros lo tenemos así. Amigos míos, créanme, ustedes estarán convencidos de que todo sucede de la misma manera para todos, y nadie lo evitará. Solo hay una diferencia. Alguien va al mundo superior, mientras que alguien se convierte en una subpersonalidad o va a lo que se llama el infierno. Es lo mismo para todos. Nadie puede escapar de ello. Porque siempre tenemos prisa. Prisa. ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Y a todo esto le llamamos vida? ¿Qué es la vida, en realidad? ¿Por qué se nos da? ¿Es solo para construir una casa, plantar un árbol, criar un hijo? Eso es todo. Entonces, ¿quién es realmente un ser humano? Cuando hacemos esta pregunta a la gente, en la mayoría de los casos oímos las mismas respuestas. Un humano es un cuerpo, un ser que puede pensar, sentir, moverse en el espacio. Todas las demás respuestas serán similares a esta. Como consecuencia, tenemos ritos funerarios, conmemoración de los muertos, signos y supersticiones, cementerios ostentosos e insólitos. Uno tiene la impresión de que el sentido de nuestra vida es solo dejarla de una manera hermosa. Pero todo esto ocurre porque no sabemos a dónde vamos realmente. El miedo a lo desconocido nos empuja a observar signos y rituales. Y la mayoría de la gente considera esta pura formalidad como un pase al cielo, como un billete de entrada. Pero, ¿es así? En la sociedad actual, se han perdido las claves del conocimiento espiritual y la gente no sabe quién es en realidad. Esto hace que la vida de miles de millones de personas carezca esencialmente de sentido. Cuando no está claro qué ocurrirá después, no está claro qué se debe hacer ahora, en la vida, para qué vivir. Durante muchos siglos, la ausencia de un conocimiento primordial libremente disponible ha abierto la posibilidad de manipular a la humanidad a un estrecho círculo de personas,
permitiéndoles imponer valores y significados ajenos a la mayoría de la gente. Así, un humano es mortal, supermortal, y no sabemos lo que nos espera mañana. Solo ante la muerte nos damos cuenta de repente de que no hemos hecho lo más importante. Y si no hemos hecho lo más importante, no hemos hecho nada. ¿Qué debemos hacer? Debemos continuar siguiendo los rituales con la esperanza de las promesas de las tradiciones o llegar al fondo de la cuestión. Ya en la antigüedad la gente tenía acceso al conocimiento de que los seres humanos son duales, que hay en ellos una naturaleza espiritual y otra material. Los estudios de los científicos modernos confirman que la vida humana no termina tras la muerte del cuerpo físico. La vida terrenal que estamos viviendo ahora, que es finita limitada, parece ser solo la rebanada más pequeña de nuestra vida inmortal eterna, real. En mi investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, he estudiado más de 3.500 experiencias cercanas a la muerte. Lo que ocurre cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte es que la conciencia se separa del cuerpo. Se llama una experiencia fuera del cuerpo. Es existir aparte del cuerpo físico, y ciertamente existe aparte del cerebro físico. Así que lo que parece ser eterno a partir de la información de las experiencias cercanas a la muerte no es físico. No es físico como el resto de nuestro ser humano, no está compuesto de células. No está compuesto de materia física. En todas las experiencias cercanas a la muerte el movimiento se describe como no físico, la comunicación es no física. En las experiencias cercanas a la muerte casi invariablemente dicen que el tiempo es radicalmente diferente de la vida terrenal o que no existe en absoluto. Por lo tanto, es realmente un reino que no es físico. Y esas son las buenas noticias. De nuevo, eso es. La experiencia cercana a la muerte, si bien apunta a la vida eterna y apunta a una vida eterna no física. La energía es una forma posible de conceptualizar lo que se describe en las experiencias cercanas a la muerte. No estoy seguro de que sea una evaluación completa o totalmente exacta. Hablando de mi investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte, la gran noticia y ciertamente increíblemente tranquilizadora para mí como médico oncólogo es que si vivimos, cada pizca de evidencia en la experiencia cercana a la muerte es que si tenemos vida después de la muerte. Una y otra vez las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte describen estar inconscientes o clínicamente muertos por algún accidente o enfermedad, que casi los mata. Y en ese momento, cuando no deberían tener ninguna experiencia consciente, tienen una experiencia cercana a la muerte muy lúcida. Y hay una montaña de pruebas para esa experiencia cercana a la muerte, que la conciencia, lo que somos, todo lo que somos sobrevive a la muerte corporal en una forma no física. Y que, lo mejor que podemos decir, parece tener una existencia eterna y en un mínimo absoluto es una existencia mucho más allá del número de años que conocemos en nuestra vida terrenal. Cada vez sale más material sobre lo que es la vida después de la muerte, lo que es la existencia. En realidad yo diría, la posibilidad de existencia de un cuerpo espiritual separado del cuerpo material. Y esto es bastante convincente. Los datos más recientes y más convincentes para mí son los datos sobre las personas que han experimentado la muerte clínica. Y esta información fue planteada por primera vez por Raymond Moody allá por los años 90. Escribió un libro sobre este tema, citó algunos casos. Luego Kubler-Ross escribió un libro, y desde los años 90 hectáreas ha habido estudios científicos. Se han realizado simultáneamente en diferentes países, y ahora hay una comunidad que se ocupa de estos casos. Se llama muerte clínica y experiencia extracorpórea, es decir, salir del cuerpo, porque describe una clasificación precisa de todas estas situaciones. Además, la página web de esta organización cuenta con más de 4.000 testimonios de personas que han experimentado la muerte clínica y han tenido algún tipo de sensación después. Entendemos que ahora, con el desarrollo de la cirugía, especialmente la cardiovascular, mucha gente entra en parada cardíaca durante la operación y después de unos minutos consiguen que todo se reinicie y la gente vuelve a la vida. Hay una clasificación de lo que experimenta la gente.
En primer lugar, se sale del cuerpo, y muchas personas incluso observan lo que ocurre a su alrededor. En uno de los libros se describe un caso interesante. Cuando una persona estaba bajo los efectos de la anestesia, durante una operación, en ese momento abandonó su cuerpo, y observó lo que sucedía. Vio cómo le entubaron, es decir, le introducían un tubo en la garganta, y la enfermera sacaba una mandíbula artificial, y la colocaba en la mesilla de noche. Luego hubo una operación, estuvo clínicamente muerto, tuvo algunas experiencias, y entonces, literalmente unos días después, cuando se despertó en la unidad de cuidados intensivos, preguntó, ¿dónde está mi dentadura postiza? La enfermera dice, oh, ya sabes, estaba en alguna parte. Y añadió, bueno, la puso en un cajón. En el segundo cajón de la consulta. Esa es la confirmación más vívida. Hay una serie de casos en los que la gente ha hablado de lo que vieron, lo que los cirujanos estaban hablando, y todo fue confirmado. Y la segunda opción es cuando la gente realmente vuela a algún lugar y ven un túnel con una luz brillante al final de él. También es una ocurrencia bastante común. Y para mucha gente ahí termina la sensación, pero algunos otros se encuentran con parientes muertos, amigos, o algunas criaturas de los que les dicen, sabes, todo está muy bien, pero es demasiado pronto para ti, vuelve. Por lo tanto, también es un caso muy común. Y cuando no se trata de uno o dos, sino de miles de casos verificados y descritos por los propios cirujanos, ya resulta convincente. En Dinamarca se llevó a cabo una amplia investigación. Varios hospitales quirúrgicos participaron en la encuesta entrevistando a personas que habían estado clínicamente muertas literalmente, justo después de la reanimación, cuando aún estaban en cuidados intensivos. Así que fue una experiencia nueva. Y descubrieron que alrededor del 15% de las personas que habían experimentado la muerte clínica entraron en este estado alterado. Las mismas cifras, alrededor del 15%, se han encontrado en otros estudios. Esto demuestra que el fenómeno existe realmente. Ya no puede atribuirse simplemente a algunas transformaciones de los procesos cerebrales. Por supuesto, ha habido muchos intentos de explicarlo simplemente por el hecho de que el cerebro está empezando a reconstruirse, que algunas sustancias alucinógenas están siendo liberadas allí, así más o menos. Pero estas hipótesis son insostenibles. Es decir, en las revistas científicas, y ya las hay que consideran estas cuestiones, se demostró que tales hipótesis son puramente materialistas, no se justifican después de todo. Por lo tanto, esto sugiere que ahora podemos decir, con un alto grado de validez que sí, tenemos nuestro cuerpo material, y después de la muerte se revierte de nuevo al polvo, pero también hay una cierta esencia informativa, espiritual, que permanece. Surge la pregunta, ¿qué sale del cuerpo humano y qué queda en este mundo? Para responder a esta pregunta, veamos la estructura energética de un ser humano. El ser humano es la creación más misteriosa del planeta. El cuerpo humano parece ser una biomáquina perfecta que realiza diversas funciones no solo por fuera, sino también por dentro. Nos movemos en el espacio tridimensional, realizamos diversas tareas, tomamos decisiones, procesamos información y nos comunicamos. Sin embargo, hay algo que no se tiene en cuenta, que los equipos modernos aún no pueden detectar, pero que un ser humano puede sentir claramente. Se trata del componente material sutil del ser humano, invisible a los ojos, la estructura energética humana. La estructura energética tiene la forma de una pirámide truncada con una cúspide desprendida. La base cuadrada de la pirámide está dividida en 4 partes por una cruz diagonal. Una persona se sitúa en el centro de la cruz diagonal, que divide el espacio a su alrededor en 4 partes que tienen volumen.
En otras palabras, hay 4 espacios de forma triangular, delante, detrás y a cada lado de la persona. Estos espacios son zonas de las esencias. Además, el cuerpo humano emite el llamado biocampo. Este biocampo no es uniforme en sus características de frecuencia, porque la frecuencia emitida por el cerebro difiere de la frecuencia de otros órganos, como los riñones o el hígado. Por eso el biocampo humano es multicolor. Ahora veamos más de cerca la parte superior desprendida de la pirámide. La parte superior se encuentra a medio metro, o 1,5 pies, por encima de la punta de la cabeza. Esta distancia es aproximada porque cada persona es única. Es aquí, en la cúspide convencional de la pirámide, donde nacen los pensamientos. La personalidad se sitúa en el centro de la cúspide. La personalidad es lo que una persona siente ser durante su vida. Es la que hace una elección entre la naturaleza espiritual y la animal. Analiza, saca conclusiones y acumula la experiencia personal de los sentimientos y emociones dominantes. Entre la cúspide y la pirámide truncada se encuentra la conciencia, o mejor dicho, un campo de conciencia formado por séptens. La cúspide de la pirámide es una especie de antena que recibe constantemente pensamientos. Los pensamientos, a su vez, son ondas que vienen del exterior. Ahora echemos un vistazo a la parte principal y más importante de la estructura humana, el alma. El alma es verdadera antimateria, y a su alrededor se construye el resto de la estructura energética en 6 dimensiones. Si tomamos la estructura del cuerpo físico, la ubicación aproximada del alma es el área del plexo solar, que es el centro real de un ser humano. El alma entra en la estructura energética en desarrollo de un ser humano al 8º día después del nacimiento del cuerpo físico. Entre el alma y la personalidad, existe el llamado hilo de plata. Este es el canal que conecta el alma y la personalidad. El alma está continuamente enviando el poder de Ulat a la personalidad a través de este canal de septón. El poder de Ulat se le da a un humano para que la personalidad se fusione con el alma. Es este poder el que constituye el poder de la atención. La personalidad activa aquellos programas a los que da el poder de su atención. Si la personalidad pone más atención en el campo del septón, es decir, en la existencia material, entonces el poder de Ulat se gasta irrevocablemente en mantener y desarrollar el sistema material. Como resultado, después de la muerte del cuerpo, la personalidad se convierte en una subpersonalidad, que es una parte de información del sistema material mortal. Si cada día la personalidad presta más atención a los sentimientos más profundos, dirigiéndolos hacia el alma, como resultado, se produce un cambio cualitativo de la estructura energética y la personalidad se funde con el alma. Surge un ser completamente nuevo, un ser del mundo espiritual. Al igual que el número de misterios sin resolver de la existencia humana, el proceso de aprendizaje de la naturaleza humana es infinito. Todavía queda mucho por aprender, ya que cada respuesta plantea aún más preguntas. Como vemos, el ser humano no es solo un cuerpo. Es un ser complejo que tiene un componente no material, alma y personalidad, espíritu, además del cuerpo y las envolturas energéticas. El alma y la personalidad son lo que la persona es en realidad. Durante la vida del ser humano están separadas. Fusionar la personalidad con el alma, llegar como un ser maduro al mundo espiritual, convertirse en un ángel, esta es la tarea principal para la que estamos en este mundo. El estado de su personalidad es un verdadero infierno, los sufrimientos continuos durante decenas y a veces miles de años. La gente que no quería trabajar en sí misma, pero al mismo tiempo no quería ir al infierno, tenía la oportunidad de obtener un estado de descanso, una subpersonalidad durmiente.
La subpersonalidad no es vida, es tormento, es castigo. ¿Sabe usted esas personas que por alguna razón no se proponen las metas máximas de la salvación espiritual? Se preguntarán, ¿cómo pueden al menos merecer la paz? ¿Qué se puede hacer para merecerlo? Bueno, ya se dijo hace tiempo, el diezmo. Es inesperado. Sí, el 10% de tu atención debe ser invertido en tu desarrollo espiritual, cada día. Ese es el mínimo. Y aquí también, si una persona lleva un modo de vida en el que, digamos, engaña a la gente, digamos, sirve ligeramente al sistema, ligeramente, subrayo, tima con el peso, engaña, no es del todo honesto, permite mucha ira en sí mismo, pero aún así, esta ira no prevalece en él, una persona todavía se detiene, pero al mismo tiempo permite una especie de debilidad humana ordinaria, por así decirlo. En este caso una persona necesita dedicar el 20% de su tiempo al desarrollo espiritual, es decir, estar en prácticas. Esto ha sido así desde tiempos muy antiguos y hasta hoy en día. El 10%, el 20% de atención durante el día. Sí. En pocas palabras, estar 2 horas y media o 5 horas en las prácticas cada día. Y tratar de ser un ser humano durante el día. ¿Cuándo apareció el diezmo? Y en general, ¿qué es? Eran tiempos en los que la gente vivía en comunidades. Son los tiempos de ayatear a las comunidades. Pero cuando nuestro formato de consumo empezó a abrirse paso, cuando la gente de las mazmorras se activó y este Agartha empezó a salir. ¿Lo entiendes? Eso está influyendo gradualmente y poco a poco en la opinión de la gente. Pero sucedió, como ya lo hemos discutido hace mucho tiempo, cuando hubo un declive en los propios Ayatyara, es decir, el diablo los tentó. Y ahí empezó el declive. La comunidad empezó a pasar lentamente de un formato espiritual a un formato de consumo. Había comunidades en aquellos tiempos, donde, bueno, las comunidades son comunidades, dicen, tienes todo lo que necesitas y no necesitas nada más. Pero luego, con la caída de la espiritualidad, en la sociedad surgió lo mío. Propiedad privada. Sí. Y esta propiedad privada empezó a dividir a la comunidad. Es decir, aparecieron agricultores, artesanos que empezaron a hacer algo. Pero también había personas en la sociedad que realmente aspiraban a lo espiritual, que continuaban la salvación espiritual. ¿Qué solución encontraron Ayatyara? Porque eran ellos introdujeron este diezmo. Es mucho, mucho tiempo antes, digamos, de la Torá. Déjeme explicarle. Una persona trabaja en el campo. Tiene que trabajar de la mañana a la noche para cultivar algo, que es necesario para toda la comunidad, pero es su propiedad privada, bueno, digamos en el lenguaje moderno, es su negocio. Para cambiarlo por ropa, allí por carne, porque hay otro agricultor que cría animales, ganado, o un cazador que caza de la mañana a la noche. ¿Lo entiendes? Así que hubo un proceso de intercambio natural. Digamos que a la manera moderna se hacían tratos de trueque, ya sabes, un intercambio material. Una persona no tiene ni siquiera 2 horas y media. ¿Por qué? Salió temprano en la mañana y llegó tarde en la noche. Si hace las prácticas, se quedará dormido. Lo que estaba pasando, de hecho, por lo que se planteó la cuestión, la sociedad necesita lo que cultiva o lo que hace. La sociedad lo necesita. La enorme necesidad por los mismos productos, la misma ropa y similares. En otras palabras, comenzó el negocio privado. Crearon sus propios territorios. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué, deberían desaparecer estas personas? ¿O deberían renunciar a sus puestos de trabajo? Sí, todos se salvan, pero hay una parte de gente que sí. Por supuesto, sí. ¿Por qué? Porque cuando había una comunidad todo se distribuía. Y la gente encontraba tiempo. Todo fue fácil. Pero con la llegada de la propiedad privada, la gente comenzó a dividirse en, digamos, ocupaciones específicas ya. ¿Entiendes?
y se vieron obligados a hacerlo. Así que uno no puede ni siquiera lograr la paz. Está claro que la salvación espiritual tiene que ser ganada por uno mismo. Simplemente no puedes comprarla. Bueno, llegaron a una fórmula sencilla. Una persona dedica el equivalente al 100% de su atención a cultivar una cosecha. Y lo mínimo que una persona debe gastar es el 10% para alcanzar la paz. Así que daba el 10% de su cosecha a la comunidad. ¿Qué hacía la comunidad? Distribuía lo que se le daba, era como un equivalente de atención, lo explico de nuevo. Porque una persona ha gastado su tiempo en ello. Gastó su atención, su vida para cultivarlo. Y ese 10% se destina a personas que realmente trabajan en el autodesarrollo espiritual y no solo eso, sino que trabajan para el mundo espiritual, por así decirlo. Lo han propagado, lo han desarrollado, etc. Es decir, entonces, esto se dirige al servicio al mundo espiritual, a los que defendían los derechos y trataban de mantener, digamos, el dominio de lo espiritual en toda la sociedad de la época. De este modo, hubo una compensación. ¿A dónde se dirigían esos fondos? Si una persona, ahora lo cuento. Si una persona se dedica a procesos de intercambio, mientras que el intercambio es el comercio, siempre esforzándose por obtener más ventaja, ¿verdad? Siempre trataron de que estos acuerdos fueran más rentables para ellos. Así que, hubo trampa, hubo un poco de mentira. En algún caso lo pesaron mal, en otro algo más. ¿Por qué? Porque empezó el negocio. Y la persona entendía y se daba cuenta de que estaba dando un mal producto por buen precio, digamos. ¿Cómo actuar en este caso? Si una persona en su vida tiene un comercio deshonesto y muchas otras cosas, lo que el profeta, el último profeta, el más grande de los hombres, prohibió, por ejemplo, que en este caso, ya que la persona trabaja en eso, tiene el comercio. Lo que los Ayat Yara han propuesto era el 20%. Al igual que en la vida hay que gastar el 20%, aquí hay que dar el 20% de la atención, el equivalente a la atención. Y entonces se consigue la paz. Pregunta: ¿dónde y cómo se ha gastado esto? Lo gastaron todo esto precisamente en el mantenimiento de los que estaban al 100%, prácticamente al 100%, bueno, el 100% es imposible, pero por lo menos el 90 a 95% de su atención se dedicaba a la vida y a servir al mundo espiritual aquí, exactamente a sus intereses. Se dirigía exclusivamente para ellos. Y de esta manera se compensaba. Es decir, esto le conviene al mundo espiritual, porque todo es justo, le conviene al sistema, todo es justo. Así que todo estaba a la par. Y la persona obtenía la paz. Y es por eso que desde esa época hasta el día de hoy, si una persona hace algo muy bueno para el mundo espiritual, que contribuye bien, digamos, al progreso o a la realización de algunos puntos que son, lo diré con cuidado, beneficiosos para el mundo espiritual aquí en este mundo muerto, una persona automáticamente obtiene, digamos, Paz. la paz es seguro. Sí, la gente tenía el verdadero conocimiento de cómo ayudar a los muertos, pero con el tiempo el conocimiento primordial se distorsionó y se perdió, y la siguiente renovación del conocimiento primordial ocurrió ya en tiempos de los templarios, que dieron origen a la propia orden. El conocimiento era sobre la verdadera naturaleza de un ser humano y la posibilidad de su desarrollo espiritual. Naturalmente, también se renovó el conocimiento sobre cómo aliviar la difícil situación de los muertos que no se habían convertido en ángeles durante su vida, cómo podían obtener la paz y no ir al infierno. Ya hablamos en una de las transmisiones sobre las Ayat Yaras, cuando hace mucho tiempo se introdujeron el diezmo y el doble diezmo. ¿Cierto? Si una persona que dejaba una herencia era normal, bueno, una persona común que no servía a Dios ni hacía caso al diablo, simplemente una persona, digamos, de formato consumista, entonces antes del 9º día, bueno, antes del día 10, digamos, el día 9 inclusive, es mejor dar el diezmo para que esta subpersonalidad gane la paz. Entonces una persona puede usar esta flor con seguridad. Pero aquí hay de nuevo un matiz. Tú y yo ya hemos hablado de ello, pero lo repetiré. Si una persona engañaba, era mentirosa,
Ya sabes. Timaba con el peso. Sí. Sí, timaba con la medición, lo cual está prohibido en el Islam. Timaba con la medición en el mercado, lo diré así, obtenía ganancias deshonestamente, entonces ya es un doble diezmo. Esto se refleja incluso en la Torá. Y este diezmo se conoce desde los tiempos anteriores a la época de los sumerios. Es decir, esto es algo que de hecho fue introducido por las ayatiaras cuando el mundo creativo comenzó a colapsar y a convertirse ya en un formato consumista, con el fin de ayudar. Ya lo explicamos, no nos repetiremos, la gente lo mirará. Este derecho fue otorgado a las ayatiaras. Pero, perdón, ¿quiénes eran las ayatiaras? Eran verdaderas santas. ¿Por qué? Porque vivían por Dios, por el mundo espiritual y por el servicio a Él, y eso es todo. Dedicaban el 95% de su atención a generar amor, a su desarrollo. Esas eran personas verdaderamente santas. El último diezmo, lo diré así, que realmente funcionó fue en los primeros círculos, llamémoslos así, de los templarios, o incluso se les puede llamar esas mismas ayatiaras, de hecho, allí realmente funcionó. ¿Y después? Sí, el diezmo y el doble diezmo permanecieron. Después de todo existe la tradición de donar las propiedades de los difuntos a los templos. Pero esta tradición es en realidad, por supuesto, incluso se donaban propiedades. Sí, para que se limpien de alguna manera. Pero, ¿por qué donaban propiedades? Amigos, disculpen, ahora voy a continuar un poco este tema, y luego volveré al anterior, para que se entienda. Tatiana acaba de mencionar que todas las propiedades de una persona fallecida eran donadas a los templos. ¿Por qué se hacía esto? Porque si una persona tenía la sangre de otras personas en sus manos, si ocupaba cierto cargo, daba órdenes y por sus órdenes se quitaba la vida a otras personas, entonces una persona que se aprovechó, subrayo, de la vida de otras personas, no puede ser rescatada de ninguna manera ni por nadie. Es una sentencia. Por lo tanto, para no cargar con este pecado, cualquier propiedad que tuviera, se pasaba precisamente a las ayatiaras. Pero en este caso, a las ayatiaras que estaban con los templarios. Mientras que en la época de, digamos, las antiguas ayatiaras, estas propiedades se daban a ellas, y ellas simplemente las distribuían entre la comunidad. Es decir, cuando las ayatiaras las obtienen, rompen la cadena. ¿Por qué? Porque realmente sirven a Dios. Y ninguna maldición, ninguna subpersonalidad, ningún muerto puede alcanzarlas. En cuanto a lo que hacen con esto, es su derecho. Es decir, pueden regalarlo, repartirlo y hacer lo que quieran con ello. Pero el conocimiento de los templarios después de la destrucción de la orden fue literalmente distorsionado inmediatamente. Durante la época del papado existía el llamado óbolo de San Pedro, un cierto impuesto a la Santa Sede. Se llegó incluso a tal absurdo que en el siglo XII el papado inventó e introdujo patentes especiales. La indulgencia se origina de la palabra latina indulgentia, que significa misericordia, según la cual por una cierta cantidad de dinero pagada a la tesorería del Papa, a un ser humano se le concedía un certificado sobre la absolución de un cierto pecado o incluso un permiso para cometer cualquier crimen o pecado. Así que de hecho se trataba de un comercio abierto con crímenes a través de la Santa Sede. Mientras que la llamada tasa fija existía en la Edad Media para todo, empezando por varios tipos de asesinato, terminando con el incesto, la cohabitación pecaminosa, etc. Hay tales hechos en el libro Historia del Papado, de Samuel Lesinski. Si alguien mata a su padre, madre, hermano, hermana, esposa o en general a cualquier pariente, quedará limpio del pecado y del crimen si paga 6 gramos. El incesto se valoraba en 4 libres tournois, la sodomía y la zoofilia en 36 libres tournois y así sucesivamente. Este es el absurdo al que pueden conducir la sed de poder y de beneficios de los gobernantes y la ignorancia de las masas. ¿Es esto lo que nos enseñaron nuestros profetas? En la India, hay una inscripción en el Bulan Darwaza, la gran puerta de entrada. Dice así: Isa,
Jesús, hijo de María, dijo, el mundo es un puente, pasad sobre él pero no construyáis casas sobre él. Quien espera un día, puede esperar la eternidad, el mundo no dura más que una hora. Gástala en la oración, pues el resto no se ve. El lugar más sagrado, el lugar del poder, está en el propio ser humano, es su alma. Uno no tiene que pagar dinero, realizar rituales o viajar a lugares santos para la liberación espiritual. Si todas estas actividades teatrales y excursiones facilitaran la salvación espiritual, todo el mundo habría sido santo hace mucho tiempo. Ser humano, vivir por el bien de los objetivos espirituales más elevados, prestar toda la ayuda posible a la gente, son los verdaderos valores que pueden adquirirse en este mundo y pasar con ellos a la eternidad. Todo en este mundo tiene su principio y fin, pero solo para aquellos que ganan lo más alto con sus pensamientos y acciones, el fin se convierte en el principio. Mientras creía que estaba aprendiendo a vivir, he estado aprendiendo a morir. Leonardo da Vinci. Todos los hombres piensan que todos los hombres son mortales menos ellos mismos. Edward Young. No es a la muerte a lo que un hombre debe temer, sino a no empezar nunca a vivir. Marco Aurelio. Vive, recordando lo corta, que es la vida. Quinto Horacio Flaco. Imagina que no te queda mucho tiempo de vida. ¿Cómo pasarás esos días? ¿Qué harás? ¿Irás a trabajar? ¿Al cine? ¿Prepararás la cena? Probablemente querrás hacer algo que deseabas desde hace tiempo. Quizás soñabas con un viaje al mar. Dejarás todo lo ordinario, todo lo que ha formado parte de tu vida cotidiana durante años. Irás a escuchar el sonido del oleaje, a ver cómo el sol toca el horizonte. Y entonces puede que se manifieste un momento de verdadera vida. En una gota de brisa marina que ha caído sobre tu piel, el mundo entero se desplegará, como en este momento ahora, cuando dentro está la profundidad del alma, como un océano sin límites, y la aspiración al hogar, a la eternidad. Todo es simple, todo está dentro de ti. Sí, esto es la vida real. La vida en el amor. Lo más importante es sentirlo en uno mismo, habiéndolo conocido, permanecer para siempre unido a este soplo de eternidad. Cuando uno se libera, cuando se hace libre y deja ya esta, digamos, vida mundana, ¿recuerda lo que pasó aquí? ¿O solo existe el sentimiento de amor y eso es todo y no hay, digamos, memoria de lo que pasó aquí? Sí, hay un gran sentimiento de amor, comprensión de las relaciones de causa y efecto de todo el universo, subrayo, no solo de este universo, no solo de esta vida. ¿Y recuerda su vida? Sí, en todo momento. Cada uno, enfatizo. Y no solo recuerda como recordamos nosotros. Sí, hasta la brisa, hasta la voz de cada pájaro, hasta el funcionamiento de cada célula. Es otro mundo. Lo recuerda todo. La subpersonalidad solo recuerda cada momento de su vida, todo lo que tú, amigo mío, recuerdas. Lo que recuerdas, eso es lo que queda, sí. Dios no lo quiera, Satanás te vence. Si te conviertes en un ángel, lo recordarás todo. Pero, si Dios te ayuda, y tienes suficiente valor y amor en ti y te conviertes en un ángel, entonces lo recordarás todo. Incluso recordarás este momento. Solo que lo percibirás de manera diferente y lo comprenderás mejor. No como lo entiendes ahora con tu mente. Es así de sencillo todo esto.